Desarrollo del cerebelo. Los labios rómbicos se originan como engrosamientos dorsolaterales de las placas alares del metencéfalo. Crecen sobre la placa del techo del mesencéfalo y se unen en la línea media para formar la placa cerebelosa, que inicialmente cuenta con una porción intraventricular que se divide en vérmix central y los hemisferios cerebelosos laterales. Crece en sentido cráneo-caudal en el vérmix, sobresaliendo el techo del cuarto ventrículo en ambos hemisferios, lo que se conoce como el proceso de eversión del cerebelo. División filogenética y lóbulos cerebelosos. El lóbulo antiguo, el folículo nodular, forma el arquicerebelo. Se nota a partir de las 15 semanas por la aparición de la fisura posterior lateral. Luego aparece el lóbulo anterior, que conforma el paleocerebelo debido a la fisura prima, que aparece del tercer al cuarto mes. El lóbulo que se encuentra entre las dos fisuras se llama lóbulo posterior o neocerebelo. Aquí se aprecia la fisura prepiramidal, que según algunos autores dicen que esta divide al lóbulo posterior en lóbulo medio y lóbulo posterior. Debido al crecimiento del cerebelo en una superficie pequeña, se produce un proceso de plegamiento y de fisuración. Esto hace que el cerebelo crezca notablemente entre el periodo embrionario y fetal, y por ello la superficie del cerebelo quede dividida en delgadas laminillas semejantes a hojas denominadas folia. Histogénesis cerebelosa. Placa cerebelosa. En un principio, la placa cerebelosa está compuesta por las capas neuroepitelial, marginal y de manto. Las células producidas por el neuroepitelio migran a la superficie del cerebelo para constituir la capa granular externa. Las células de esta capa conservan la capacidad de dividirse y forman una zona proliferativa sobre la superficie del cerebelo. En el sexto mes de desarrollo, la capa granular externa produce varios tipos de células. Estas migran a diversas células de Purkinje dando origen a la capa granular interna. Las células en canasta y las células estrelladas provienen de las células cerebelosas de la proliferación dentro de la sustancia blanca cerebelosa. Corteza cerebelosa. Está formado por una corteza de 3 capas: molecular, células de Purkinje y granular. La corteza del cerebelo consiste en células de Purkinje, neuronas de Golgi tipo 2 y neuronas producidas por la capa de la granulosa externa. Alcanzan sus dimensiones definitivas después del nacimiento. Los núcleos cerebelosos profundos, como el núcleo dentado, llegan a su posición final antes del nacimiento. La formación de los axones de esta corteza forma un par de pedículos cerebelosos superiores muy voluminosos que crecen hacia el mesencéfalo. Mesencéfalo o cerebro medio. La placa basal tiene dos grupos de núcleos motores: el grupo eferente somático medial, que está representado por los nervios óculo-motor y troclear, que van a inervar la musculatura del ojo, y el grupo eferente visceral general, que está representado por el núcleo de Edinger-Westphal e inervará el esfínter de la pupila. La placa marginal de cada placa basal se agranda y forma la porción anterior o pie peduncular. Estas regiones actúan como vías para las fibras nerviosas que descienden de la corteza cerebral a centros inferiores en el puente y la médula espinal. En un inicio, las placas alares del mesencéfalo aparecen como dos elevaciones longitudinales separadas por una depresión poco profunda en la línea media. Al desarrollo posterior se forma un surco transversal que divide a cada elevación longitudinal en el culículo anterior o tubérculo cuadrigémino superior, que sirve como centros de correlación y de reflejos para los estímulos visuales. De igual forma encontramos al culículo posterior o tubérculo cuadrigémino inferior, que actúa como centros sinápticos de relevo para los reflejos auditivos. Estos culículos son formados por ondas de neuroblastos que migran hacia la zona marginal subyacente donde se encuentran en capas.